El origen de las ondas electromagnéticas se basa en el hecho de que toda carga eléctrica en movimiento emite energía en forma de onda electromagnética, siendo la frecuencia de esta onda la misma que la del movimiento de la carga. Un campo electromagnético se caracteriza por su frecuencia o longitud de onda y su intensidad, potencia, así como por la polarización, variación en el tiempo de la dirección de la intensidad del campo en un punto determinado del espacio, y la modulación empleada. Tanto la intensidad de campo eléctrico como la intensidad de campo magnético son magnitudes vectoriales, función de la posición y del instante, que se relacionan con las fuerzas electrostáticas y electromagnéticas y se miden en voltios por metro y amperios por metro, o su equivalente en teslas. Para su medición se emplea un sensor, sonda, apropiado, capaz de detectar ambos campos y reflejar el valor de su intensidad en la escala del aparato de medición, que se puede relacionar con la densidad de potencia en el punto, mediante una fórmula matemática. No toda la potencia que se entrega a una antena se irradia, pues parte de ella se convierte en calor y se disipa. A la hora de estudiar las antenas, sus diferentes tipos y el modo en que se consigue la propagación o recepción de las ondas electromagnéticas, es conveniente presentar el concepto de campo cercano y de campo lejano. El término campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca a la antena, y el término campo lejano, también conocido como zona de Fraunhofer, se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, la potencia se irradia desde la antena, en donde parte de la potencia se guarda temporalmente en el campo cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia que está en el campo cercano regresa a la antena. Esta acción es similar a la forma en que un inductor guarda y suelta energía. Por tanto, el campo cercano se llama a veces campo de inducción. La potencia que alcanza el campo lejano continúa irradiando lejos y nunca regresa a la antena. Por tanto, el campo lejano se llama campo de irradiación. La potencia de radiación, por lo general, es la más importante de las dos. Por consiguiente, los patrones de radiación de la antena por lo regular se dan para el campo lejano. La función de las antenas es facilitar que las señales electromagnéticas que viajan dentro de la guía de onda se escapen hacia el espacio libre con la mayor eficiencia posible. Podemos ver la antena como un acoplador o adaptador entre el medio de propagación limitado de la guía de onda y el espacio libre. La antena es el circuito eléctrico especial realizado con el fin de que irradie al espacio o reciba del espacio energía electromagnética. Una antena transmisora es la que se conecta a la salida de un transmisor para distribuir al espacio la señal de radiofrecuencia generada, mientras que una antena receptora es un componente destinado a la captación de ondas electromagnéticas procedentes de una antena transmisora más o menos lejana. En ambos casos, el principio de funcionamiento es el mismo. Esto significa que el cálculo, las funciones, las características de la antena destinadas a la transmisión son válidos para una antena receptora. Así pues, una antena apropiada para emitir del mejor modo posible, con el rendimiento más alto, una señal de una determinada frecuencia, es apropiada también para recibir del mejor modo posible la señal de iguales características. A pesar de esa reciprocidad de empleo, las antenas transmisoras se construyen de una estructura algo diferente de las receptoras. Ello se debe a los motivos que a continuación se indican y son comprensibles fácilmente. En primer lugar, las antenas emisoras, al recibir toda la potencia que suministra el transmisor, deben realizarse de modo que toleren fuertes corrientes y tensiones. Por el contrario, esta condición no es necesaria para las antenas receptoras, que solo son atravesadas por señales muy débiles determinadas por los campos magnéticos presentes en el espacio y generados muchas veces a grandes distancias. En segundo lugar, los transmisores suelen funcionar a una sola frecuencia o banda de frecuencia más bien reducida, y por lo tanto las dimensiones de las antenas se calculan expresamente y una precisión para obtener el máximo rendimiento a la frecuencia de emisión.
En cambio, los receptores deben captar señales dentro de una amplia gama de frecuencias, por lo que las antenas de recepción no se prevén, salvo excepciones, para una frecuencia concreta, sino de manera que proporcionen un buen rendimiento sobre una amplia gama. Las diferentes antenas tienen distintas propiedades. Algunas de ellas son: la ganancia. Es la relación entre la intensidad de campo irradiada por la antena en la dirección de máxima radiación respecto a la intensidad de campo que irradia una antena isotópica, que es una antena hipotética que irradia con igual intensidad en todas las direcciones, o de otra antena tomada como referencia, tal como el dipolo elemental. Así que toda la intensidad de campo que irradia en una dirección es a expensas de la intensidad de campo que deja de irradiar en las otras direcciones. Frecuencia de operación, también llamada frecuencia de resonancia, es la frecuencia a la cual la antena irradia toda la potencia que incide sobre ella, excepto pérdidas. Las dimensiones de los elementos irradiantes de la antena determinan la frecuencia de operación. Polarización es el plano en el cual vibra el componente de campo eléctrico de la onda electromagnética irradiada por la antena. En antenas dipolo, coincide con la orientación de la misma, vertical u horizontal. Una antena dipolo es 10 veces menos sensible, menos 20 dB, a una onda polarizada a 90 grados respecto a la dirección de polarización para la cual se diseña la antena. Ángulo de apertura. Es una manera de indicar la directividad de una antena, especificando el ángulo sólido que hay que apartarse respecto a la dirección de máxima radiación para que la intensidad de campo irradiado se reduzca a la mitad, menos 6 dB. Ancho de banda. Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. Directividad. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima radiación a una cierta distancia r y la potencia total radiada dividida por el área de la esfera de radio r. La directividad se puede calcular a partir del diagrama de radiación. La ganancia de una antena es igual a la directividad multiplicada por la eficiencia. La relación entre la densidad de potencia radiada por la antena en la dirección útil y la irradiada por el lóbulo trasero se conoce como relación delante-detrás, forward-backward, y es un importante parámetro de diseño de la antena en lo relativo a interferencias. Rendimiento en la antena. El rendimiento de la antena transmisora es la relación entre la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, en la cual se toma en cuenta, además de la potencia de radiación, la potencia de pérdida. Impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor o a un receptor y deberá recibir el máximo de potencia posible con un mínimo de pérdidas. Se deberá adaptar el transmisor o receptor a la antena para una máxima transferencia de potencia que se suele hacer a través de una línea de transmisión. Esta línea también influirá en la adaptación, debiéndose considerar, entre otros, su impedancia característica y atenuación. La impedancia característica es un parámetro que depende de parámetros primarios, de la relación longitud-diámetro, del material del conductor y de la frecuencia de trabajo, mientras que la impedancia de entrada es el parámetro circuital de la antena, relación del voltaje de entrada a la corriente de entrada. Anchura de haz. Es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3 dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes al máximo.